Bueno, les comento. Nuestro segundo ponente es el doctor Henry Alberto Chero Valdivieso. Él es coordinador de evaluación y desarrollo docente en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, la ULADECH, y nos trae el tema de la inteligencia artificial y los desafíos en la educación. Vamos a hacer una presentación de lo que es su perfil. Como les comentaba, es licenciado en Educación Matemática por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con una maestría en Educación, con mención en Investigación, Currículo y Docencia Universitaria. También es doctor en Administración de la Universidad César Vallejo. Y tiene estudios de posgrado en temas de Ingeniería de Sistemas, con mención en TICS. Además, es diplomado en estudios avanzados en lo que es suficiencia investigativa en la Universidad UNED de España. También tiene estudios, ¿no?, de psicopedagogía, educación a distancia y auditor interno en ISO. Es certificado como director en cursos virtuales por la UNAM de Colombia. Y algo que a destacar también es creador y promotor de lo que es la red DOLAC, es la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe. Muy importante, ustedes también quizás quieran unirse, formar parte de esta red que aún no lo son. Acá al lado izquierdo inferior van a encontrar su correo, reddolac@gmail.com, para que puedan contactarlo más adelante si tienen alguna consulta, si quieren unirse a la red. Doctor Henry, por favor me confirma y está aquí, se me puede escuchar bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto poder saludarlos. No sé si se me escucha. Sí, así es, ya lo estamos escuchando, también lo estamos viendo. Bien, muy amable, le agradezco. Bienvenido, doctor. Le cedo la Gracias. palabra para poder pues, continuar con su ponencia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, agradecer a quienes me consideraron del Ministerio de Educación, poderme considerar para participar de este prestigioso Tecnotic que año a año se ha posicionado importantemente en la comunidad académica nacional. Hacerles llegar el saludo del presbítero doctor Juan Roger Rodríguez, rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, quien les hace llegar su saludo. Represento en este momento a ULADECH Católica y vamos con una ponencia que la idea tiene de tener un panorama de los desafíos que tiene inteligencia artificial para educación, básicamente. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla y ustedes me dicen, por favor, si es que me escuchan y ven la lámina, que me interesa mucho. Por favor, si me lo dicen. Ya podemos ver su presentación, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. La conferencia de hoy es Inteligencia Artificial y los desafíos en la educación. Podrían haber múltiples desafíos desde la perspectiva en la que nos encontramos. Podríamos hablar de desafíos filosóficos, pedagógicos, de recursos digitales, pero voy a considerar algunos desafíos que básicamente nos vinculan a la actividad docente. En ese contexto, esta ponencia tiene 7 puntos. Una en la que voy a hacer una introducción a lo que es inteligencia artificial en educación. Luego vamos a hablar sobre los desafíos de los modelos educativos con la inteligencia artificial, luego desafíos de la docencia con la inteligencia artificial, desafíos de la investigación, desafíos también en el campo la formación universitaria, los desafíos éticos y sociales, y luego vamos a comentar algunas conclusiones. Tal vez no vayamos a profundizar cada uno de estos puntos, sería una conferencia, pero es importante, cuando coordinábamos la conferencia con los encargados del Ministerio de Educación, para mí es importante exponer hoy un poco el panorama, a partir del cual seguramente se irán profundizando algunas ideas muy concretas respecto a lo que significa inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial en educación
aun cuando pareciera, no es solo un conjunto de herramientas. En realidad, el escenario que nos toca es una invitación a reimaginar el aprendizaje, donde la tecnología amplifica nuestras capacidades, pero el propósito y la humanidad seguirán siendo responsabilidad nuestra, responsabilidad docente. Vale decir que aquí empiezo respondiendo tal vez un mito, ¿no? ¿Inteligencia artificial va a reemplazar en algún momento a los docentes? Pues la verdad que no. Lo que necesitamos precisamente son docentes que conozcan la inteligencia artificial para sacarle el potencial didáctico y pedagógico y poderla utilizar para innovar la educación. Alguien me decía, ¿y qué van a hacer ahora los profesores si todo lo trae inteligencia artificial? Yo le digo, estás minimizando la educación a la transferencia de la información. Educar no es transferir información. Es muy importante que inteligencia artificial en el escenario actual lo que hace es aumentar nuestras capacidades, y en ese contexto es muy importante lo que se viene dando, y eventos como este que son muy importantes para el debate y reimaginar los nuevos escenarios de la educación. Hablar de inteligencia artificial es hablar de una disciplina de la informática. Inteligencia artificial es una disciplina, es un campo de la informática que tiene como centro de interés el desarrollo de sistemas que imitan el pensamiento humano. Es un campo, es un desarrollo informático. Y estos sistemas, de acuerdo a la evolución de la inteligencia artificial que tenemos ahora, van cumpliendo tres características que se parecen mucho a lo que tradicionalmente hacemos los humanos. ¿Qué hacen? Resuelven problemas, toman decisiones y aprenden. Esas tres, toda inteligencia artificial que estamos mirando en este momento tiene esas tres características. Tal vez la toma de decisiones todavía sea un poco teórica, pero de que aprenden, aprenden. O sea, estamos frente a desarrollos informáticos que aprenden. Han utilizado diversas tecnologías, el aprendizaje profundo, han utilizado la comprensión del lenguaje común, es decir, podemos hablar y nos entienden, podemos escribir y nos entienden, podemos subir una imagen y de alguna manera la interpreta, es decir, a su forma la ven. Entonces, antes de noviembre del año 2022, cuando aparece inteligencia artificial generativa, ya teníamos hasta ese momento 56, 57 años con inteligencia artificial. Antes de hablar de inteligencia artificial generativa, hablábamos de teléfonos inteligentes, el control inteligente, el auto inteligente, los electrodomésticos inteligentes. Amazon vendía luminarias inteligentes y sigue vendiendo luminarias inteligentes que se pueden programar para que se apaguen o se prendan. Es decir, lo que pasa es que ese tipo de inteligencia artificial está sustentada en algoritmos previamente determinados, es decir, ya se sabe cómo van a procesar la información. Pero lo que aparece con la empresa OpenAI en noviembre del año 2022, aparece un tipo de inteligencia artificial que te genera nueva información a partir de información con la cual ha sido entrenada. En la perspectiva que tengo, considero que vivimos los primeros pasos de la inteligencia artificial generativa. Lo que se viene más adelante es de repente todavía un poco inimaginable, pero vamos todavía a pensar que esto está en los primeros pasos todavía respecto a inteligencia artificial, y seguramente soy temerario al decirlo, pero quienes estamos mejorando inteligencia artificial y quienes la estamos dando mejores niveles de comprensión somos nosotros, los usuarios. Cada vez que interactuamos nosotros con inteligencia artificial, estamos haciendo nuestro respectivo aporte para que estos sistemas vayan mejorando,
por la sencilla razón que estos sistemas aprenden. Y en ese contexto tenemos OpenAI con ChatGPT, Gemini, que es de inteligencia artificial de Google, Copilot, que es de Microsoft, y Claude, que es de Anthropic, que es una empresa. Estas 4 inteligencias artificiales, desde mi perspectiva, son las más posicionadas. Ojo, que existen muchas más, son las más posicionadas, y de alguna manera nos es conveniente que compitan entre ellas porque cada vez van liberando mejores funciones para nosotros que normalmente utilizamos la versión gratuita, ¿no? OpenAI liberó la versión 4 pero todavía limitada, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué pasó cuando aparece OpenAI? Cuando aparece ChatGPT en noviembre del año 2022. ChatGPT no fue aceptado abiertamente por las instituciones educativas. Estas capturas que ustedes están viendo acá son capturas reales. Debajo de cada imagen están los enlaces. Francia, prestigiosa universidad, prohíbe el uso de inteligencia artificial. Escuelas públicas en Nueva York prohíben el acceso a ChatGPT. La Universidad de Hong Kong prohíbe el uso de ChatGPT. Es decir, las grandes países que se supone podrían tener una apertura mucho más amplia respecto al avance de la tecnología, dijeron un momentito, todavía no. Entonces, poco a poco, esto se fue, empezó el debate global y poco a poco se han ido planteando directrices para el uso de inteligencia artificial en educación. Y es que lo real, que inteligencia artificial no es un conjunto de herramientas que vienen a la escuela y te tocan la puerta. Esto es un conjunto, es un enfoque de la vida y un conjunto de herramientas que ingresan a la vida de las personas, es decir, es la evolución misma de la sociedad. Y es imposible decir no, ¿no? Es decir, este debate global ha hecho pues que marque posición Unión Europea, Estados Unidos, China. La UNESCO pidió una rápida regulación sobre ChatGPT en las escuelas, ¿no? Las universidades poco a poco han ido implementando algunas directrices, que es un vacío, que respetuosamente lo digo, todavía tenemos muchas universidades peruanas, ¿no? No hay directrices para el uso de inteligencia artificial y poco a poco en las escuelas también, ¿no? Entonces, el debate global ha ido planteando directrices para el uso de inteligencia artificial en educación y estamos viviendo un escenario con inteligencia artificial, con temores todavía, con mucho cuidado, con desafíos como a la ética, a los desafíos a los escenarios que se van presentando. ¿Y cuáles eran las preocupaciones que normalmente decíamos? Bueno, el plagio, oye, ahora todo lo hace ChatGPT, el temor a que inteligencia artificial reemplace a los docentes en sus actividades, una falta de regulación sobre el uso ético, preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos, la deshumanización de la educación y la poca claridad que había en el uso pedagógico de inteligencia artificial. O sea, si algo tenemos que estar haciendo hoy es investigando precisamente sobre estos nuevos escenarios en los que se mueven los modelos educativos. Y entonces, en el escenario, luego que pasa este escenario de que ya llega ChatGPT, que aparecen otros tipos de inteligencia artificial, hasta ahora viene creciendo la regulación de inteligencia artificial. La Comunidad Europea ha sido, de alguna manera, en mayo de este año, ha sido que publicó su ley de inteligencia artificial, que es una ley de aplicación gradual, que básicamente es de aprobación y aplicación progresiva, y que tiene también prohibiciones inmediatas, prohibiciones de bases de datos faciales, es decir, que las nuevas inteligencias artificiales no pueden recopilar información, tiene que haber regulaciones basadas en el riesgo, tienen criterios de transparencia. Hoy se le exige a las nuevas inteligencias artificiales la protección del derecho de autor. Sony ha sido una de las transnacionales que ha marcado posición y nos dice
que ninguna inteligencia artificial va a utilizar su información para que entrenen inteligencia artificial. Es decir, esta ley plantea también regulación de sistemas de alto riesgo, que van básicamente orientadas a las grandes empresas que producen inteligencia artificial. Entonces, hoy, para que la Comunidad Europea pide que una empresa que va a publicar una nueva versión de inteligencia artificial pueda decir, mira, dime con qué información la has entrenado a tu inteligencia artificial, dime qué información recopila, dime qué riesgos tiene, ¿no? Y cosas tan elementales que, por ejemplo, los videos que se hacen con inteligencia artificial, poco a poco se va a ir estableciendo que un video que haya sido editado con inteligencia artificial pueda decir en el video que se ha hecho con inteligencia artificial. O sea, todo eso se está manejando ya. Y, bueno, la Comunidad Europea ha iniciado y vamos a ver qué sigue. Entonces, ¿qué desafíos tienen los modelos educativos con la inteligencia artificial? Creo que el mayor desafío de los modelos educativos en la era de la inteligencia artificial es transformar los currículos para que no solamente integren tecnología, sino para que formen ciudadanos capaces de adaptarse al cambio. Es fundamental. Tenemos que trascender la tecnología y ubicarnos en el fin último de lo que significa educar, ¿no? Es como estar trabajando en una clase y desconocer el perfil de egreso de un estudiante de educación inicial, primaria, secundaria, de una carrera universitaria. O sea, no nos quedemos en la tecnología, es fundamental, pero esto supone sentar las bases de los modelos educativos con esa mirada. El COVID ya nos planteó, o sea, nos planteó de alguna manera que nuestros modelos educativos requieren un refrescamiento, es decir, requieren una renovación, por lo menos una revisión. No podemos estar formando profesionales tal como lo hacíamos antes del COVID. Algo tenemos que hacer con esos currículos, donde casi todas las carreras profesionales se han visto que se han innovado, se han transformado y los profesionales requieren competencias que no se les pedía antes del COVID. Necesitamos refrescar esos currículos. Necesitamos, sin duda, ese escenario. Y entonces, yo considero, esta es una propuesta mía, esta no es de ningún libro, lo hago mucho en mis conferencias. Un modelo educativo básicamente tiene 4 dimensiones, son diversas, ¿ah? Pero un modelo educativo tiene una base filosófica, una base pedagógica, le llamo dimensión, una dimensión social y una dimensión organizacional. La dimensión filosófica está dada por el conjunto de principios y creencias, convencimientos, para poder implementar un modelo educativo. La dimensión filosófica juega un rol importante en cualquier modelo educativo y en cualquier universidad. En algunas se nota más que otras. La dimensión pedagógica está dada por las teorías científicas que sustentan cómo formo en mi universidad. Es decir, ¿cuál es mi propuesta formativa? Aquí, si bien las dimensiones filosóficas tendrán sus bases en las formas de ver el mundo, las formas de interpretar la educación, la concepción de hombre que se pueda tener para educar, la dimensión pedagógica tiene que tener sustento en las teorías pedagógicas que me dan base para decir cómo formo en mi universidad. Entonces, aquí están todas las teorías pedagógicas. La dimensión social es el impacto que pretendo generar en la sociedad y obviamente de aquí se desprende la dimensión organizacional, que es el tipo de organización que va a gestionar este modelo educativo. Entonces, hablar de inteligencia artificial en el escenario actual, independientemente del lugar en el que nos ubiquemos,
es replantear estas dimensiones, por lo menos revisar estas dimensiones. El mundo está cambiando, hemos tenido situaciones fuertes como el COVID, viene un escenario un poco desafiante como es el avance de la tecnología, surge un desafío como es el tema ético, la necesidad de la formación integral hoy es fundamental en este escenario. Entonces, replantear estas dimensiones en educación básica es lo mismo, o sea, ahí hay que trabajar los proyectos educativos institucionales. En una institución educativa, educación básica, hay 3 documentos que son la columna vertebral de la institución educativa. El proyecto educativo institucional, el plan de trabajo anual y el reglamento interno. Díganme si ese reglamento interno después del COVID se mejoró o seguimos con el mismo reglamento interno que tuvimos desde antes del COVID. Toda la casuística que se nos ha presentado en el COVID hoy tiene que ser asumida. Todos estos riesgos que supone inteligencia artificial tienen que ser asumidas en los reglamentos internos. Todo el escenario que significa el riesgo al plagio, al mal uso de la información, tienen que estar en los reglamentos de investigación de las universidades. Tienen que ser gestionados por los comités de ética. O sea, ahí hay mucho que hacer. Hay un impacto muy fuerte en todo este escenario que seguramente van a ir saliendo. Siempre hemos vivido en una transformación de las mediaciones pedagógicas. Si nos trasladamos hace 30, 40 años, las mediaciones pedagógicas suponían los libros de tecnología educativa que leíamos en ese momento, nos planteaban una interacción en 3 vértices: docente, estudiante y contenido de aprendizaje. Muy poco se mencionaba el aula porque se suponía que todo sucedía en el aula de clase. Cuando emerge el escenario de las tecnologías de información, hay un elemento que condiciona también el escenario, y es el escenario de aprendizaje. A nosotros nos pasa, o sea, no basta el estudiante, docente y contenido de aprendizaje. Nos dan una carga académica en el curso y dice, ¿va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser híbrido? El estudiante también dice, ¿va a ser presencial? ¿Va a ser virtual? El escenario de aprendizaje hoy es un elemento que transforma el escenario, que transforma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vivimos una transformación de mediaciones pedagógicas y sin duda, si algo tiene que transformar, también es el rol de nuestros docentes. Entonces, ¿hay desafíos de los modelos educativos con la inteligencia artificial? Por supuesto, ética y privacidad de los datos. Riesgo de deshumanización del aprendizaje. Aquí, el escenario de inteligencia artificial demanda de más humanidad del maestro. Es fundamental. Tal vez lo podamos entender cuando profundicemos allí en la temática, pero es fundamental que por más inteligentes que sean las tecnologías, no podemos tecnologizar lo que el profesor hace. Las tecnologías, por más inteligentes que sean, son herramientas que soy arbitrario en decirlo, no sirven en educación, no sirven de mucho si no tenemos a un docente preparado que la sepa aprovechar para innovar los aprendizajes. Necesitamos los docentes. Acceso desigual, inequidad en el acceso a la tecnología es un desafío de los modelos educativos. En un escenario como el Perú, la costa norte del Perú, tenemos una economía pujante, pero si nos vamos hacia el sur, si nos vamos hacia el oriente, tenemos ingenieros, profesores, médicos formándose en la costa, en la sierra, en la selva, con como una desigualdad respecto al acceso a la tecnología. Ese es un desafío de los modelos educativos. Ese es un desafío. La actualización curricular es un desafío. La formación de docentes en competencias digitales y el uso formativo de la inteligencia artificial es un desafío. No, el desafío también es una dependencia tecnológica que es
Es tradicional cuando todavía estamos en el efecto novedad. No sé si ustedes se acuerdan con el tema de la WEC 1.0 y la WEC 2.0. Todo el mundo, la WEC 2.0 no es un conjunto de herramientas, es una característica de la WEC. Y entonces, la diferencia entre la WEC 1.0 y la WEC 2.0 es que la WEC primaria, la WEC solamente me traía información en forma vertical y la WEC 2.0 me permite interactuar como usuario. Entonces, esa característica genera un montón de instrumentos que me permiten llevar a cabo esa característica de la web. Pero a partir de ahí surgen, por ejemplo, términos que escuchamos en las redes y escuchamos decir, por ejemplo, el profesor 2.0, la clase 2.0, la empresa 2.0. Tal vez el término no sea el más adecuado, ¿no? Porque lo que queremos decir de alguna manera allí es que estamos en un escenario de mayor interactividad con la web, tal vez eso queremos decir. Y nos aterrizamos en el conjunto de herramientas. Pero si ustedes se dan cuenta, pasó lo mismo con el tema de neuroeducación. Es muy importante que los profesores que enseñamos sepamos cómo aprenden los estudiantes. O sea, es imposible enseñar si yo no sé cómo aprenden los estudiantes. Pero nos encontramos en las redes como que el neuroprofesor, la neuroclase, los neuromateriales. Y entonces, un poco, no sé si es desgastante los términos, pero en todo caso, mal enfocados. Porque lo que sí es muy importante es que los profesores sepamos cómo aprenden las personas, porque eso me ayuda a enseñar. Entonces, esa dependencia tecnológica, muchas veces hacemos que utilicemos mal los términos. Ya apareció inteligencia artificial y si ustedes se dan cuenta, todo es ahora inteligencia artificial, ¿no? Hasta software que todavía no hacen la transformación ni el enfoque, ya, oye, aprende tal software con inteligencia artificial. Y entonces un poco como que dependemos un poco todavía, demoramos un poco en salir del efecto novedad, ¿no? Y entonces, estos son algunos de los desafíos que nos plantea el modelo educativo y, cómo no, la formación integral. La formación integral es fundamental, ¿no? He tenido la oportunidad de hacer algunas consultorías en algunas universidades y me doy cuenta, por ejemplo, en esas consultorías, cuando hacemos las entrevistas para hacer algún trabajo, por ejemplo, una consultoría de tutoría que trabajé en una universidad, los estudiantes de los primeros ciclos requieren un tipo de orientación diferente a los que están a mediano ciclo y diferente a los que van a egresar. O sea, la atención a los estudiantes es fundamental. Hoy los modelos que nos plantea SUNEDU nos ayudan muchísimo a contextualizar la formación integral con el tema de bienestar, ¿no? Con el tema de la tutoría, ¿no? Es muy importante la formación integral. Y tradicionalmente, pues, el profesor venía, dictaba su clase y se iba, ¿no? O sea, como que no había por ahí ese compromiso. El currículo debe adaptarse a las necesidades sociales. Esto lo dijo John Franklin Bobbitt hace muchos años. Es considerado el padre de la teoría curricular moderna, ¿no? Fue el primero que publicó un libro sobre el currículo. Y él nos decía, el currículo debe adaptarse a las necesidades sociales. Miren, cuando hablaba de formación integral, me busqué esto que es parte de una exposición que hice algunos años atrás. La Constitución Política del Perú, 1993, y la Ley 28044, entre el artículo 13 y el artículo 2, hay algo que son similares en estos documentos, que es la formación integral. Este artículo 13 de la Constitución Política dice que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Está hablando de la educación.
La ley 28044, que es la Ley General de Educación, dice que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral. Y si seguimos revisando documentos, la 30220 de la ley universitaria, en 87,5 nos dice que son deberes del docente brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional. Y si revisamos el Decreto Supremo 016, nos dice lo mismo. Es decir, nos dice que el objetivo general de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior es garantizar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario de calidad que ofrezca una formación integral. Es decir, la formación integral es transversal a todo lo que hacemos en educación, ¿no? Muchas veces eso lo olvidamos, ¿verdad? En el punto 3, desafíos de la docencia con la inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con el currículo, el modelo educativo. Queda claro que la inteligencia artificial no reemplazará al docente, pero sin duda potencia las capacidades y amplifica nuestro impacto. Sin un docente que la transforme a la inteligencia artificial en una herramienta para innovar y enriquecer los aprendizajes, la inteligencia artificial pierde su verdadero propósito en educación. Podrá servir para acercar la información, podrá servir para seguir generando información, pero mirar la inteligencia artificial como herramientas para la educación es muy importante el trabajo del docente. La inteligencia es la capacidad que tenemos las personas de razonar. La inteligencia artificial no razona. La inteligencia artificial decodifica. No hay ahí detrás un profesor. Me decía, yo me he puesto a conversar, me decía, y parece que hay alguien ahí escribiendo, me dice. No, le digo, no hay nadie ahí detrás. Ese es un sistema desarrollado y tiene la capacidad de comprender el lenguaje humano, por eso que sientes que hay, decodifica. No hay mucha semántica ahí, en todo caso, lo que hace es decodificar. No tiene ese significado, no comprende como nosotros comprendemos. De ahí que también comete errores, que es importante también ser cuidadoso en eso. Entonces, una educación con formación integral demanda una dimensión cognitiva, dimensión emocional, dimensión social, una dimensión ética, que es la función tutorial que asumimos los profesores, ¿no? No es que dejamos de ser docentes, no es que dejamos de ser profesores. Lo que pasa es que combinar esta función docente con una función orientadora implica tener una función tutorial. Eso no quita la exigencia, la competencia que debe tenerse en el desarrollo de las respectivas asignaturas, ¿verdad? De ninguna manera se demanda una flexibilidad en la exigencia académica de las asignaturas. Es fundamental comprender esto, ¿no? Una educación con formación integral. Un desafío que también nos plantea este escenario del tema del escenario actual de la educación y cómo viene inteligencia artificial, es que casi todos los docentes universitarios hemos tenido experiencia en trabajar en clases con sistemas de gestión de aprendizaje, los famosos LMS, que son Moodle, Chamilo, que hay muchísimas más. Los sistemas de gestión de aprendizaje, Moodle tiene 22 años, apareció en agosto del año 2002, tiene 22 años en el mercado Moodle, que es una de las plataformas más utilizadas en muchos países. Y entonces, estas son plataformas diseñadas exclusivamente
para gestionar procesos de aprendizaje. Cada una de ellas tiene herramientas, también tiene vamos a decir, un paradigma, es decir, cómo nos plantea el constructivismo, por ejemplo, que ha sido mirado un poco para generar el trabajo colaborativo con Moodle, pero cada una de estas plataformas tiene su potencial, ¿no? Canvas, Chamilo, Wexity. Nosotros miramos en las universidades peruanas, latinoamericanas. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad casi de visitar todos los países latinoamericanos con mi trabajo y pues múltiples universidades trabajan diferentes sistemas de gestión de aprendizaje, pero estos sistemas son sistemas que están evolucionando. Hoy, por ejemplo, una de las tendencias de la educación es el aprendizaje personalizado, el aprendizaje adaptativo, las adecuaciones curriculares. O sea, estas plataformas todavía nos faltan trabajar y de pronto van apareciendo este tipo de plataformas. Por ejemplo, un ejemplo que planteo, porque yo he entrado por dentro y lo pueden hacer ustedes también, por ejemplo, es Alex. Alex es una plataforma para aprender matemática. Yo soy profesor en matemáticas. Lo utilizan algunos colegios particulares, todavía son un poco caras estas plataformas, pero poco a poco el servicio lo utilizan en México, lo utilizan en Estados Unidos, lo utilizan en Colombia y lo utilizan varios colegios en Perú. Alex, por ejemplo, es una plataforma de aprendizaje adaptativo. ¿Cómo me doy cuenta que es una plataforma de aprendizaje adaptativo? Cuando uno ingresa a la plataforma, un estudiante, y elige su curso, o sea, elige su curso, elige su grado, su curso y un tema, esta plataforma de inicio le plantea un examen. Le plantea un examen. Obviamente esa plataforma también gestiona el profesor, prepara todo, no es que prepara, pero ya está, la plataforma permite todas estas flexibilidades y estos recursos. Entonces, con esta plataforma se puede, cuando un estudiante ingresa a la plataforma y cuando elige ya el tema de trabajo, con esta plataforma se le pone un examen de entrada, se le programa ya. El profesor no tiene que estar presente ahí. Se le programa su examen de entrada. Lo haga. La plataforma le va a ayudar para que el estudiante resuelva el examen, lo va a orientar. Pero si el estudiante no resolvió el examen y probablemente tuvo preguntas sin responder y este sistema, porque estas plataformas utilizan algoritmos de inteligencia artificial, estos sistemas permiten identificar eso y entonces lo que va a hacer la plataforma es plantearle un conjunto de actividades para que el estudiante pueda lograr los objetivos de aprender esa temática. Eso lo hace a partir del examen de entrada. Eso quiere decir que si tuviésemos 25 estudiantes ingresando a la plataforma, hay 25 itinerarios diferentes de trabajo. Esto humanamente no se puede, no lo podemos hacer en una aula de clase. En una aula de clase podemos clasificar a los estudiantes que más rinden, de repente en un grupo, otro grupo los que van detrás y otros los últimos, probablemente, pero hacer un trabajo individualizado, personalizado, y a ellos hacerles una adecuación curricular para plantearles un itinerario diferente de aprendizaje, humanamente es imposible, pero estas plataformas sí lo pueden hacer. Entonces aquí es muy importante reconocer que inteligencia artificial puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer, pero nosotros podemos hacer cosas que inteligencia artificial jamás va a poder hacer. Entonces, esto es muy importante. Aquí nosotros, esta es una propuesta que no es mía, ahí abajo está la fuente, implementar inteligencia artificial en su práctica docente. Un profesor me decía, Henry, si yo le pido un ensayo, un cuadro comparativo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un análisis, hasta el foro, me dice Henry, se copian la pregunta, la copian en el chat, traen la respuesta y la copian acá. Entonces, ¿qué trabajos hago? Bueno, le digo que la educación no es necesariamente un planteamiento continuo de trabajos, ¿no? Sin embargo, aquí planteo un protocolo del uso de inteligencia artificial en la práctica docente.
Y lo primero que hay que hacer es crear una política de curso, ¿no? O sea, hay que reconocer que los estudiantes, aun cuando nosotros no lo autoricemos, van a inteligencia artificial. Ellos lo utilizan mucho. Entonces hay que crear, si vamos a plantear una actividad, hay que conversar. ¿Hasta cuándo, hasta dónde y qué nos puede, en qué nos ayuda y qué errores podemos tener si utilizamos inteligencia artificial? Hay que tener claridad en cuál es el objetivo, cuál es la capacidad que quiero lograr en los estudiantes. Por eso es importante revisar los objetivos y resultados de aprendizaje. Es decir, hablemos de inteligencia artificial allí, ¿no? Con los estudiantes, incorporar secuencias en las tareas. Si nosotros le planteamos una tarea al estudiante, va y te la trae. Pero si tú le incorporas secuencias de actividades que vayan articuladas, va a ser muy difícil que lo haga con inteligencia artificial. Hay que hablar sobre las referencias, ¿no? Es muy importante. Me gusta a mí trabajar, por ejemplo, con repositorios académicos, con artículos científicos. Es decir, yo ya sé que van a encontrar los estudiantes allí, ¿no? Las referencias son un tema que no es muy creíble en el tema de inteligencia artificial, por lo que es importante trabajar bien con ellos. ¿A dónde? ¿Cuál es la fuente de información que van a utilizar? Y obviamente todas las tareas tienen que incluir reflexión. Y si es en clase, si es en aula, aun cuando sea virtual, es importante escucharlos. La educación en el escenario virtual, tenemos que dar espacios para escuchar a los estudiantes. O sea, eso no puede faltar. No pueden haber clases virtuales en las que yo tengo 2 horas de clase y me llevé horas, 50 minutos hablando, 10 minutos llamo lista y le digo, nos vemos la última clase. Tenemos que tener espacios para escucharlos. En el posgrado es fundamental escucharlos. Estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, tenemos que escucharlos, cómo piensan, qué dicen, cuál es el argumento. Estamos allí para poder, a partir de ahí, poder corregir. Yo planteo estas 4 roles de un docente, independientemente del escenario en el que trabaje, porque muchas veces encontramos en las redes sociales el rol del profesor en la educación virtual, el rol del profesor en la educación híbrida, discúlpenme, el rol del profesor en cualquier escenario tiene esos 4 roles, que es una propuesta. Para mí, el profesor tiene un rol independientemente del escenario, que el profesor acompaña al estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto en cualquier escenario, virtual, a distancia, híbrido, lo que ustedes quieran. El profesor acompaña, el profesor tiene que ser consciente que acompaña todo el proceso. Un rol 2, el profesor interactúa con los estudiantes, pero no es una interacción, una comunicación, es una intencionalidad. Hay una intencionalidad didáctica, es decir, el profesor interactúa, pero con un sentido didáctico, es decir, el profesor guía, orienta, hace tutoría, es decir, acompaña el proceso. Esa es la interacción que pedimos del profesor, ¿no? Un rol 3 es que el profesor gestiona contenidos orientados al logro de los objetivos de aprendizaje. Cuando estamos hablando de gestiona los contenidos, no es que necesariamente el profesor produce los contenidos. Él puede ubicar fuentes de información donde los estudiantes puedan descargar la información, utilizar aprendizaje basado en problemas, el método de casos, aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida. Son estrategias importantísimas para poder gestionar contenidos y poder enriquecer los escenarios de aprendizaje. Y un rol 4, el profesor evalúa y retroalimenta desde el inicio de la clase hasta el final del proceso. Muchas veces pensamos que la evaluación solo es un apéndice del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación puede ser de entrada diagnóstica, puede ser formativa y puede ser sumativa. La evaluación es un eje transversal que cruza todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese contexto, son 4 roles que me gustaría escuchar también en algún momento sus comentarios. Ahí está mi correo. Es una propuesta que tengo para un poco fijar cuál es el compromiso que tienen los docentes
independiente del escenario de aprendizaje. Yo soy profesor de educación básica también. Trabajo ya hace más de 20 años, 23 años también en las universidades. Trabajo mucho en posgrado, tanto nacionales como internacionales. Y quise compartirles algo que muy pocas veces lo estamos considerando, principalmente en el posgrado, que es la andragogía. Que al igual que la pedagogía, la andragogía es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Estudiantes de posgrado, es una propuesta de Knowles, 1970, y él nos plantea 5 supuestos. Los estudiantes vienen ya con un autoconcepto definido, importante, principalmente estudiantes de posgrado. Los estudiantes que vienen al posgrado tienen una experiencia previa, tienen una disposición para aprender diferente a los estudiantes de pregrado, tienen una orientación hacia el aprendizaje y tienen una motivación más intensa que los estudiantes de pregrado. O sea, estos supuestos de la teoría de Knowles serían importantes considerarlos cuando implementemos estrategias de aprendizaje en las escuelas de posgrado. Muy pocas veces he visto que consideran estos escenarios en la escuela, en las escuelas de posgrado, ¿no? Esto es importante considerarlo. Hay principios que nos plantea Knowles como la autonomía del aprendiz, la experiencia como un recurso, la relevancia, inmediatez y orientaciones a los problemas. En las veces que he tenido la oportunidad de trabajar en los posgrados, pues nos encontramos con jefes de personal, presidentes de directorios, nos encontramos con un montón de autoridades. Díganme si no hay experiencia allí para enriquecer las clases. Muchas veces nos vamos, se lo digo con el mayor de mis respetos, vamos siempre a los posgrados con la misma mentalidad del pregrado cuando hay ahí un espectacular escenario para enriquecer las clases de posgrado, que normalmente no las encontramos en el pregrado. Desafíos de la investigación con inteligencia artificial. Ya me estoy pasando, creo. Bueno, las herramientas de inteligencia artificial no reemplazan nuestra capacidad investigadora, sí la potencian. Hay que usarlas de manera estratégica y hay que considerar la importancia que supone la investigación en estos nuevos conceptos. Un tema que está cambiando mucho es la búsqueda de información, por ejemplo. Tradicionalmente nos movíamos en múltiples repositorios como Alicia, en el Perú Renati, la referencia, este buscador de revistas Scopus, que es Imago Journal, Cielo, Scopus, y bueno, hay múltiples escenarios, pero muchas de estas herramientas y otras que están apareciendo se han visto enriquecidas con los algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy tenemos, esta es una lámina que he cogido de una exposición de la Universidad UTE de Estados Unidos, en la cual también dicto un curso. Y entonces, las 13 mejores bases de datos y buscadores científicos de acceso libre. Fíjense, estamos hablando de millones de documentos hoy, ¿no? Estamos hablando de millones de documentos. Miren, 350 millones, 321 millones, 261 millones. Imagínense la cantidad de documentos que hoy existen. Y esto ha sido posible porque estas herramientas se han visto potenciadas con los algoritmos de inteligencia artificial, como las plataformas. Estas plataformas que les describía como Aleph están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para poder utilizar. Entonces, la búsqueda de información se ha transformado. Las herramientas que se están utilizando son diversas también, ¿no? Muchas de estas herramientas ustedes las utilizan también. Lo que yo recomiendo siempre
No hay tiempo ahorita para hacer demostraciones. Me gustaría hacer algunas demostraciones porque yo dicto talleres sobre estas herramientas. Lo que yo recomiendo es que en el escenario actual que tenemos inteligencia artificial, tenemos que utilizarla como una herramienta y no como una herramienta que me haga un producto terminado. No, no. Voy a ver si termino y a ver si hacemos un par de demostraciones. Estas herramientas se vienen utilizando muchísimo. Hoy no hay limitaciones. Umata es una Umata que ven aquí. Es una herramienta en la que perfectamente podemos leer, interpretar y leer un artículo en inglés. No hay límites ahora. Consensus me permite leer o en todo caso tener la información de diversos artículos científicos. Es decir, si yo quisiese hacer un artículo de revisión sistemática, ¿cuánto me llevaría leer 200 artículos? Entonces, Consensus es un artículo que me puede ayudar, y bueno, todas estas herramientas hay que explorarlas y sacarles el máximo provecho. Pero, insisto, las herramientas de inteligencia artificial no reemplazan nuestra capacidad investigativa. Avanzo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de estar en esta conversación o en este debate en la que decimos, ¿se puede citar a ChatGPT? Es una de las preguntas que normalmente hacemos. Tan es así que muchos autores de revistas, de libros, citan a ChatGPT. Pero la pregunta será, ¿es correcto citar a ChatGPT? Mire, me puse a investigar un poquito y el Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas nos dice que para ser considerado autor, una persona debe cumplir con 4 criterios de autoría. Primero, que haga contribuciones sustanciales al trabajo. Segundo, que la redacción del trabajo, revisión crítica del mismo por su contenido intelectual. Es decir, 3, que apruebe la versión que se publicará. Y 4, que sea responsable de todos los aspectos del trabajo. Este documento lo pueden encontrar en español. Yo lo tengo en español, ese documento. Y entonces, si nosotros estamos hablando, ¿ChatGPT se puede hacer responsable del trabajo? ¿ChatGPT puede decidir si se publica o no se publica el trabajo? Yo lo dejo ahí para seguir el debate. Entonces, si no cumple con estos requisitos, ¿podremos citar a ChatGPT si no es una persona que asuma responsabilidad? Responsable es quien utiliza esa herramienta. Entonces, aquí hay un debate. Norma Zappa se actualiza cada 10 años, todavía no nos dice cómo, aun cuando existen autores ya citando a ChatGPT de acuerdo a Norma Zappa, ¿no? Pero lo hacen siguiendo el formato, que es diferente, no porque esté establecido. Y si alguien conoce alguna publicación que yo no la conozco, pues me gustaría que me la comenten y me corrija, y sería importante eso. Desafíos en el campo laboral, muchísimos. El verdadero desafío del campo laboral en la era de inteligencia artificial no es temer la sustitución, sino aprender a coexistir con la innovación para potenciar nuestras capacidades humanas. Mi estimado Carlos, si me avisas cuánto me queda. No quiero cansarlos. Lo que ustedes están viendo en esta pantalla son aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas en el ámbito legal. Hoy existen muchos servicios, mis estimados colegas y jóvenes, de empresas que ofrecen servicio a los estudios de abogados con la finalidad de hacer una lectura previa del caso que van a asumir, también de garantizar si vas a tener éxito o no vas a tener éxito. Alemania tiene un sistema, Judic se llama este sistema, en el que tienen todo el código civil metido en un sistema de inteligencia artificial, donde las personas pueden hacer
consultas y tiene todo el código civil metido en un sistema de inteligencia artificial. Lex Machine es un sistema de inteligencia artificial que hace un estudio previo del caso jurídico que usted va a asumir para que usted pueda determinar si lo toma o no lo toma. Por eso su lema dice, gane más negocios, gane más casos, dice. En Estados Unidos y en otros países, muchos de estos sistemas son utilizados, pero no tienen una norma, es decir, no existe. Es más, no hay una autorización para poder utilizarlo. Sin embargo, muchos jueces y fiscales lo utilizan como herramienta. Muchas veces han habido, por ejemplo, casos, y ustedes pueden profundizar la temática que yo les estoy diciendo, en la que, por ejemplo, si tenemos una persona que se le va a dar libertad condicional y una persona que ha estado detenida temporalmente de su libertad y le van a dar una libertad condicional, el juez que va a decidir y que está leyendo el expediente, muchos de estos datos los mete a un sistema y este sistema le dice al juez, obviamente, la probabilidad que tenga este señor de volver a delinquir. Y muchas veces eso influye en la decisión del juez. Todo esto se viene utilizando. No está normado porque inteligencia artificial no es una persona, es una herramienta. Todas estas herramientas que ustedes ven aquí, en esta pantalla, Prometea es aquí nomás, en Argentina. ROS Inteligente es plataforma de investigación legal basada en inteligencia artificial que permite encontrar jurisprudencia, leyes relevantes. Lex Machina, que es lo que yo les decía, analiza casos judiciales y ofrece análisis predictivo sobre resultados de litigios, ayudando a los abogados a crear estrategias legales basadas en datos. ¿Ve? Entonces, Blue Legal también es una herramienta que utiliza análisis predictivo para anticipar decisiones legales enfocadas en el derecho tributario y regulatorio. La pregunta es, ¿los abogados van a ser reemplazados por inteligencia artificial? La respuesta es no. Sin embargo, los abogados tienen que actualizarse en estas herramientas. No van a reemplazar el abogado, como tampoco van a reemplazar si hay una carrera que ha crecido muchísimo con inteligencia artificial, más que crecido, la medicina sigue creciendo con o sin inteligencia artificial, pero si hay algo que se ha beneficiado muchísimo es la medicina. La medicina es una carrera que cada vez está siendo impulsada más con inteligencia artificial. Esta lámina que ven aquí, en la parte superior izquierda, esa captura se llama Docus. Tiene un servicio gratuito y una de pago. Ustedes ingresan a Docus, se crean un usuario y ustedes pueden, al inicio les va a pedir los generales de ley, es decir, tu peso, tu talla, si sufres enfermedades y todo ello. Pero una vez que ingresas, puedes conversar con una inteligencia artificial que parece un médico. Tú le dices, me duele la espalda, tengo dolor de cabeza, mira, hace unos días he tenido esto, y si le falta información, te va a pedir más información. Y si no, te va a recomendar que tomes algunos análisis, y si no, te va a decir también algunos diagnósticos. Y entonces, ¿estos sistemas van a reemplazar al médico? No, no lo van a reemplazar al médico. Lo que van a hacer es que el médico sea más acertado en los diagnósticos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Tengo cálculos, mire doctor. El médico dice, no, acá no hay cálculos, todo está limpio. La misma radiografía la llevo a otro médico. El otro médico dice, oiga, pero aquí están los cálculos tan grandazos, no los ha visto el doctor. 2 o 3 médicos opinando diferente de una misma radiografía. Hoy existen aplicaciones cada vez mejor entrenadas para que no fallen. En tecnología médica, en análisis, en laboratorios, en diagnósticos, cada vez hay más inteligencia artificial en estos escenarios. Aquí solamente es una lista básica de algunas herramientas que se vienen utilizando en medicina. Avanzo
Aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas en las ingenierías, pues sería un poquito ocioso escribirlas porque son múltiples. Lo que sí podemos decir es que en las ingenierías hay automatización de tareas y optimización de procesos con inteligencia artificial. Hay un modelado y simulación avanzada, hay desarrollo de sistemas inteligentes, hay mantenimientos predictivos, ¿no? Esos mantenimientos de sistemas, formación y habilidades en inteligencia artificial se requieren independientemente del tipo de ingeniería. Hoy se necesita este tipo de habilidades: personalización en el diseño de productos, gestión de grandes volúmenes de datos como el Big Data, implementación de robots colaborativos en la industria, optimización de recursos, sostenibilidad ambiental y creación de sistemas de ciberseguridad avanzados. Hoy la ciberseguridad ha crecido muchísimo y es una línea que, si usted está en ingeniería, es ingeniero, podría, o es estudiante, podría ser una línea de desarrollo importante. Hoy los ingenieros que trabajan en seguridad informática son muy requeridos también y van a ser más requeridos. ¿Cuál es el futuro de los escenarios laborales? Automatización de tareas, transformación de roles y habilidades, modelos de trabajo híbridos, cada vez mayor personalización, cada vez co-creación entre hombre y máquina, toma de decisiones basadas en datos, cambios en las estructuras organizacionales. Hay nuevas estructuras, estructuras organizacionales, hay nuevas oportunidades laborales, optimización de la experiencia de los empleados, ética y responsabilidad social. Si bien estamos hablando de desafíos, los desafíos también son oportunidades de desarrollo y hay que estar preparados para eso. ¿Cuáles son los desafíos éticos y sociales de la inteligencia artificial? Pues los mayores desafíos no solo son tecnológicos, sino éticos, sociales y legales. Es importante garantizar que el progreso respete la dignidad humana, promueva la equidad y regule el mal uso de la tecnología para construir un escenario más justo, más responsable y, sobre todo, más seguro. El mal uso de inteligencia artificial también tiene riesgos. Nos trae desinformación, manipulación política, daño a la reputación, amenazas a la seguridad de información, privacidad de los datos. Sin ir muy lejos, miren, estas capturas son reales. La inteligencia artificial tiene muchos riesgos. Esas noticias son reales. La utilización de inteligencia artificial para manipulación de imágenes, para dañar la dignidad de las personas. Y esto está empezando. Pues que es importante regular. Y nosotros, que somos instituciones educadoras, tenemos que regular eso en los reglamentos internos que tenemos dentro de las escuelas y dentro de las universidades. Ahí está el tema formativo, ¿no? Ahí está el tema formativo. Muy bien, avanzo. Estas imágenes no son reales, por ejemplo. La capacidad de generar contenido con inteligencia artificial también puede llevar a la propagación de noticias falsas si no se supervisa y si no se usa responsablemente. Estas imágenes son falsas, nunca se dieron. Pero mire la capacidad que tiene inteligencia artificial para propagar noticias o imágenes, crear noticias que no son verdaderas. El tema es la ética, pero la ética como una disciplina filosófica estudia la moral, y la moral siempre va a ser relativa. Lo que es moral en un país no necesariamente lo es en otro. Me gusta mucho la ética si bien un poco lo que asistimos ahora en el tema de ética, hablamos mucho y nuestros códigos profesionales están con los códigos deontológicos, la deontología como una disciplina de la ética. La ética está sustentada en el planteamiento de Immanuel Kant, ¿no? Se basa en la idea de la moral, ¿no? Que la moral se deriva de la razón. Y es importante, pues cada colegio profesional tiene sus códigos deontológicos. Esa ética de Immanuel Kant, podemos decir, es la ética del deber. Me gusta más la ética de Aristóteles, que nos dice que
que está sustentada en las virtudes, es decir, cuanto más virtuosos somos, más éticos podemos ser. Uno llega temprano al trabajo porque lo dice el reglamento o porque tu virtud es ser puntual, ¿no? Y más aún la ética de Emmanuel Levinas, que es un filósofo francés, que nos dice que la ética se sustenta en el otro, en el respeto hacia el otro. Levinas se basa en la primacía del otro. La responsabilidad hacia el otro es fundamental. Había que profundizar estos conceptos y seguir hablando de ética, que es importantísimo en este escenario. Algunas conclusiones que podemos sacar de lo que hemos expuesto. Sin duda hay una transformación educativa mediante inteligencia artificial, que no es solo una herramienta, sino un motor para reimaginar la educación. Que este escenario nos plantea desafíos éticos y también sociales, entiéndase dentro de los sociales también los legales. Es importante hablar no solamente el tema ético, sino el tema legal. Que hay un impacto de inteligencia artificial en los modelos educativos y los currículos deben adaptarse para formar ciudadanos capaces de enfrentar este mundo cambiante. El rol del docente es imprescindible ser convencido que inteligencia artificial, por más artificial o por más inteligente que sea, no nos va a reemplazar. Es fundamental que si hablamos de un sistema educativo formal, requerimos sí capacitarnos y desarrollar las capacidades y las competencias para aprovechar el valor didáctico que pueden tener estas herramientas en educación. Es importante capacitar a los docentes para los modelos educativos que queremos. Hay desafíos en la investigación científica, pues múltiples. Yo he hablado solamente un poquito, ¿no? La transformación laboral es un hecho. Me parece que este es un compromiso de la formación universitaria. Siempre he considerado que algunas universidades demasiado tarde integran a sus profesionales al campo laboral. Me parece que hay que hacerlo más temprano. En un escenario laboral tan cambiante, me parece importante integrar a los estudiantes al campo laboral más temprano, es decir, al campo de práctica para que vayan conociendo su escenario laboral. Inteligencia artificial tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos. Incluye desinformación, manipulación política, daño a la reputación, amenazas, el mal uso. Hay que ser consciente de esos riesgos. Los modelos de trabajo cada vez son más híbridos. Hay una necesidad, sin duda, de una regulación global, pero no esperemos la regulación global. Hagamos una regulación dentro de la universidad, hagamos una regulación dentro de la institución educativa, que es muy importante. Al finalizar, aprovecho para invitarlos a la Red Internacional de Docentes de Latinoamérica y el Caribe. Es una red que tiene 14 años. Tiene más de 52,000 docentes en línea de más de 25 países. Casi todos los países latinoamericanos están representados en esta red, incluido España, Portugal, Italia. Tenemos profesores, Brasil, que participan. Ahí está el enlace de la red. Si gustan, visítenla, inscríbanse. Muchos profesores que participan en la red son convocados a comités científicos de revista, participan en congresos. Yo soy el presidente de esta red. Si ustedes quieren dictar webinar, si quieren aportar, nosotros le organizamos el webinar sin costo alguno. Hacemos banner, damos salas de videoconferencia, tenemos campus virtuales, tenemos todas las herramientas que permitan que los profesores puedan aprovechar este escenario y poder compartir y enriquecerse también de los docentes en diferentes puntos de nuestro continente. Gracias y pido disculpas por lo extenso, creo que me excedí demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Henry. No se preocupe, para nada, no ha sido muy extenso. Estamos, de hecho, perfecto con los tiempos que teníamos previstos para su participación. Bastante buena, cabe mencionar el Gracias. tema ético sobre todo, ¿no? Que creo que algunos de nuestros docentes participantes también ha llamado su interés. Aquí nos estaban comentando en la parte de las consultas un comentario, ¿no? Que seguramente sería parecer también de muchos otros docentes, nos mencionan.
Los abogados usan criterio para dar una sentencia a los presos, pero una máquina con inteligencia artificial, pues uno creería que no, ¿verdad? No utiliza este criterio. No sé si usted quiere comentar algo al respecto. Sí, sí, claro, claro. El tema es que cuando la ley está dada, existe una única interpretación. Y Alemania lo está haciendo. Obviamente los litigantes tienen estrategias para poder sustentar. Esto no es un escenario general. Sin embargo, hay procesos que ya están previamente establecidos, como por ejemplo la redacción de un escrito legal, por ejemplo, que ya sabes qué partes tiene y en qué se va a sustentar. Generalmente, y eso es algo que me hubiese gustado tener tiempo para hacer algunas prácticas, no hay tiempo, para hacerles ver que mal hacemos considerar a estos sistemas de inteligencia artificial como productos terminados, es decir, que si yo le pido hacer un sílabus, que lo podemos hacer, el sílabus no es el que me da, lo que me da es una ayuda para hacer el sílabo, y a partir de ahí podemos mejorar el sílabo. Lo mismo pasa con otros escenarios. Yo les hago ejemplos concretos, por ejemplo, hacemos una lámina para una exposición. Una cosa es decirles a inteligencia artificial, tengo una exposición sobre este tema y quiero que me hagas la exposición y me va a dar las diapositivas, ¿ah? Me va a dar las diapositivas para poder hacer. Y otra cosa es hacerlas yo y subirles y decirles, quiero que evalúes esta presentación y me hagas ver qué correcciones debo hacer. Son dos cosas diferentes. ¿Ve? Lo mismo pasa. ¿Cuántos estudiantes tenemos que, por ejemplo, dice, profesor, quiero que evalúe el título de mi investigación, dice, ¿no? Entonces, hay prompts que nos permiten generar esos informes. No que inteligencia artificial te haga la investigación o te haga el proyecto de tesis, no, sino utilizarla como una herramienta. Yo termino aquí. No existe, escúchenme bien, mis estimados colegas, estudiantes, no existe ninguna inteligencia universal en el planeta que usted le diga, hágame un artículo científico y este es el título, y te lo va a dar y usted lo va a mandar a la revista. No, no existe ninguna inteligencia artificial que usted diga, hágame un libro y te lo da el libro porque usted lo manda a la imprenta. No existe. Aquí lo más importante del proceso es su trabajo. Inteligencia artificial, una excelente herramienta para poder trabajar, pero no para hacer productos terminados. Muy bien, queda más claro, de hecho. Aquí tenemos otra consulta. Bueno, en el nivel de educación básica secundaria, ¿cómo considera usted que debemos regular el uso de la inteligencia artificial para los trabajos que se asignan a los estudiantes? Miren, los reglamentos internos difieren muchas veces de una institución educativa a otra, ¿no? No es un solo documento. Si fuese un solo documento, la unidad de gestión educativa diría, aquí está su reglamento. Entonces, habría que mirar cuál es la casuística y cuál es el contexto y la realidad de cada institución educativa, para en función a eso poder enriquecer o por considerar algún capítulo o algunos artículos que puedan adelantarse a probables casuísticas en este mal uso, sobre todo, de inteligencia artificial, o en todo caso, normar el buen uso que tendría inteligencia artificial en los escenarios educativos. Bien, de hecho, el tema, doctor Henry, nos parece bastante interesante. No quisiera que el público docente, que estoy segura también estén interesados muchos de ellos, que no dejemos la oportunidad de realizar un corto ejemplo quizás, ¿no? De lo que estaba mencionando para que puedan ver, si le Claro, claro. parece, ¿sí? Sí, sí, con todo Aprovechemos gusto. unos minutos que todavía tenemos Sí, sí. para que no perdamos esta oportunidad, porque en otra ocasión en la que podamos reunirnos, ¿no? con usted, ¿no? Y aprovechar también la gran participación acogida que tenemos el día de hoy. No, yo para la próxima sí voy a cobrar, ya va a ser bien difícil, así que hoy tienen que aprovechar. Tiene que ser hoy, así es. No, es una broma, es una broma. Con todo gusto, Bien, con todo gusto. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla.
y yo voy a ingresar. Aquí justamente es el documento que les decía, lo tengo en español, recomendaciones para la preparación y presentación de trabajos académicos en revistas médicas, en las que habla qué características debe un autor, debe tener un autor. A ver, vamos a ingresar a ChatGPT. Ya, vamos a ingresar a ChatGPT. Ya estoy aquí en ChatGPT, ¿correcto? Estoy aquí en ChatGPT. A ver, no sé si están viendo, ayúdenme por favor. Sí, vemos su pantalla. Listo, listo. Vamos a mirar aquí. A ver, yo tengo aquí algunos prompts. Yo desarrollo un curso de inteligencia artificial para investigación y redacción para docentes. Y bueno, aquí hay un prompt que es para hacer un sílabo, que es lo que ustedes estaban hablando también en la conferencia pasada. Un sílabus, a diferencia de que cada uno puede hacer sus sílabus, en una universidad se establece en función, obviamente, al currículo, y el sílabo tiene un modelo, ¿no? Independientemente de la carrera, y cada carrera lo implementa. Este prompt, que pueden capturarlo ustedes, yo soy el autor de ese prompt. En este prompt yo le estoy diciendo a ChatGPT que actúe como un docente universitario, experto en didáctica universitaria, que elabore un sílabo para el curso de currículo de posgrado y que desarrolle esta competencia. La competencia se la estoy dando yo, es la competencia que corresponde al curso. También le estoy diciendo que considere estas capacidades. Y también le estoy diciendo que considere estas capacidades, y le estoy dando las capacidades, ¿ve? Todas las capacidades le estoy dando. También le estoy diciendo que el sílabo debe tener un título y 10 puntos o partes. Y también le estoy dando las partes: información general, rasgo del perfil del egresado, sumilla del curso, capacidades, unidades, estrategias pedagógicas, recursos pedagógicos, evaluación del aprendizaje, referencias. También le estoy diciendo, en el punto 6 debes considerar una tabla de 4 columnas. En la primera debe ir la competencia, en la segunda las unidades y sus títulos. Debe ser solo 2 unidades. En la tercera columna deben ir las capacidades, y en la cuarta columna debes redactar los desempeños para cada una de las capacidades. Aquí queda claro que para yo pedirle a ChatGPT que haga un sílabo, primero yo tengo que saber hacer un sílabo. O sea, si yo no sé hacer un sílabo, yo no le puedo pedir que me haga un sílabo. Yo le puedo pedir que me haga un sílabo y me va a dar cualquier estructura, menos la que yo quiero. Entonces, normalmente alguien me decía, pero es un prompt demasiado grande. Pues generalmente lo que está pasando con inteligencia artificial es que estamos acostumbrados a utilizarlo como un chatbot, es decir, como una conversación. Pero una instrucción estructurada requiere, ¿no? Ya en un taller se trabaja qué parte debe tener un prompt y todo ello. Pero vámonos con este prompt, y nos vamos a ChatGPT. Y aquí voy a pegar ese prompt, que es un sílabo. Y vamos a ver si me hace el sílabo. Ahí va. Me está dando 2 respuestas. Ahí está arriba, está la información general. Más abajo está el rasgo del perfil del egresado que le pedí. Ahí está la sumilla del curso. Está la competencia. Están las capacidades que yo se las di para que a partir de ahí pueda trabajar. Están las unidades, le pedí que me dé una tabla. Ahí está la tabla que le pedí. ¿Ve? Ahí está la tabla. También le pedí las estrategias pedagógicas. También le pedí los recursos, la evaluación del aprendizaje y la referencia bibliográfica. Bien, me ha dado todo lo que le pedí. Claro, aquí
aquí esta versión me da 2 opciones. Puedo quedarme con esta, voy a quedarme con esta. Y entonces, este sílabo que ustedes ven aquí no es un producto terminado. Nunca es un producto terminado. Este sílabo solo es el inicio para poder construir el sílabo. Primero, que el sistema de evaluación tiene que ser el sistema de evaluación de la escuela. Segundo, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar si esto requiere complementar. Hay que revisar si esto está articulado de acuerdo. Recuerden que la SUMIA está articulada al currículo, al currículo de la carrera. Tan es así que esto muchas veces se copia de la misma, del mismo currículo. Hay que asegurarnos que la competencia sea la correcta. Nosotros le hemos dado la competencia, por eso citamos el currículo, le damos la competencia, las capacidades, ¿no? Hay que ver la articulación que tiene. Claro, este es un ensayo nada más, no es exactamente un sílabo de una universidad, pero sí se puede hacer. Están las metodologías. Estas metodologías tienen que ser las que promovemos en el modelo educativo, ¿no? Porque es muy importante eso. Los recursos pedagógicos, la evaluación. Esta evaluación, recuerden cuando nos visitaba Cineace, ¿no? Cineace dice, la unidad tiene implementado un sistema de evaluación. Ese sistema de evaluación tiene que aparecer acá. Es el sistema de evaluación de la escuela, de la carrera o de la carrera, ¿no? Las referencias bibliográficas sí son una debilidad de inteligencia artificial, pero si nosotros, quienes trabajamos en educación, me mencionan a Díaz Barrigas, me mencionan a Tobón, me mencionan a Minedo, me mencionan a UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me dice, vaya que esto sí, lo que pasa es que hay que asegurarse que existe, que los documentos existan. Entonces, habría que averiguar y obviamente enriquecer mucho más estas referencias bibliográficas. Esto, como le digo, no es un producto terminado. Vámonos con un segundito ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces los estudiantes han venido y nos piden, por ejemplo, profesor, revise mi título de investigación? En un proyecto de investigación, lo más importante es tu objeto de investigación, no el título. En una investigación, lo más importante es tu objeto de investigación y tu problema de investigación. El título muchas veces ya comunica un poco hasta dónde vas a ir, ¿no? Es decir, vas a correlacionar variables, vas a hacer un trabajo de causa y efecto. Las investigaciones, dependiendo el metodólogo que utilizan, pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales, experimentales. Las experimentales pueden ser preexperimentales con un solo grupo, cuasi experimentales con 2 grupos, o experimentales propiamente dichas, que generalmente en ciencias sociales no hacemos investigaciones cuasi experimentales, experimentales propiamente dichas. Entonces, el estudiante viene con un título y dice, quiero que evalúe mi título. Y entonces vamos a utilizar inteligencia artificial no para que haga el título, pero sí para que evalúe el que estamos haciendo. Entonces dice, y este es un prompt, dice, el título que he seleccionado para mi proyecto de investigación es habilidades gerenciales. No soy autor de yo le he arreglado o en todo caso le he complementado. No soy autor de este prompt. Habilidades gerenciales y clima institucional. Este sería el título de la tesis. O sea, ustedes si tienen este prompt, como que yo entiendo que lo están capturando, cambian solamente este título. Aquí también hay otra cosa que hay que cambiar. Dice, pretendo abordar la relación de habilidades gerenciales y clima institucional en las instituciones educativas donde trabajo. Ese es también importante. Es decir, la finalidad de la investigación o puedes plantear el objetivo principal de la investigación. También esta es la parte que he considerado. Considerando que el enfoque es del tipo cuantitativo, eso también hay que tenerlo claro al inicio, si es cuantitativo o cualitativo. Y le digo, entonces, el prompt dice así, el título que he seleccionado para mi proyecto de mi investigación es, ahí está el título, pretendo abordar, ahí le digo, ¿qué pretendo abordar? También le digo, considerando que el enfoque
es del tipo cuantitativo, evalúa si el título seleccionado, esto sí, es para todos, está alineado con lo que va a discutir. Asigna una nota de 0 a 10 para este título y, si es necesario, proporciona hasta 5 sugerencias de mejoras y 5 sugerencias de nuevos títulos. Y entonces vamos a ver, esto de acá me hace un informe, ChatGPT, y me va a sugerir qué cosas puedo mejorar en el título. Y es más, me va a proponer algunos títulos. Si yo me voy acá a ChatGPT, vamos a ver. Estoy aquí. Oh, no, se me fue. Denme un minutito, denme un minutito. Parece que es error del servidor. Vamos a ver. A ver, voy a ponerle acá. Vamos a ponerle, aquí está. Le voy a poner el prompt y se lo voy a poner. Vamos a ver qué me dice. Está demorando, al parecer, ahí está. Está evaluando, ahí está evaluando el título. Me dice, me está haciendo el informe, ¿ah? Vamos a esperar a que termine. Muy bien. Aquí está lo que me ha contestado. Yo le di el título, le di el enfoque y le dije que evalúe si mi título estaba bien. Entonces me dice ChatGPT, el título es claro, preciso y refleja adecuadamente los dos aspectos principales que deseas analizar: habilidades gerenciales y clima institucional, que serían las variables. Dice, además incluye el contexto geográfico y temporal, lo cual es relevante en investigaciones cuantitativas. Dice que la nota es de 8 a 10. Justificación, el título puede ser mejorado, dice, en términos de especificidad y estilo académico. Si bien menciona los elementos clave, no incluye un enfoque explícito sobre la relación, lo cual es esencial en tu investigación. Y entonces aquí te plantea sugerencias de mejora. Dice, resalta la relación entre las variables, es decir, relación entre las habilidades gerenciales y el clima institucional puede ser, o también puede ser habilidades gerenciales y su impacto en el clima institucional. Esto depende mucho de la finalidad. Recuerden que la correlación no siempre es causa-efecto. La correlación puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Eh, eh, Enfatizar el enfoque cuantitativo también puede ser el estudio cuantitativo sobre habilidades gerenciales. Estas son propuestas que está haciendo, sugerencias para mejorar el título, ¿no? Y aquí ya me pone sugerencias de nuevos títulos. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Hacer en un documento de Word una tabla de 2 columnas. En la columna izquierda pone el título real, el título original, y al lado derecho usted pone estos 5 títulos y empieza a evaluar con el mismo estudiante o con el tutor y ver con qué título es el que se queda, el título que mejor refleje el trabajo que quiere hacer. Entonces, ahí lo que hemos hecho es, ahora, estos títulos podrían ser en el trabajo con el estudiante o con el tutor, podrían ser modificados. Lo que yo quiero demostrar es que estamos en un escenario en la que estamos utilizando la inteligencia artificial como herramienta, como una herramienta para hacer el trabajo y no como una herramienta que me haga el trabajo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Son dos herramientas totalmente diferentes. Muy bien, muy bien. Bueno, hay varias cosas que hacer que ya serían un poco taller. Utilicen Claude, acá no tengo ahorita, no tengo Claude. Claude se trabaja bien el tema de lectura de imágenes, ¿no?
la lectura de imágenes ayuda bien. Es decir, por ejemplo, usted le puede subir un gráfico y le puede leerlo. A ver, vamos a ver si puedo subir aquí un gráfico. A ver, vamos por aquí. Aquí termino. A ver. A ver, espérense, aquí hay un gráfico más bonito que está por aquí, que tiene datos, que es a ver, gráfico 1. Pues, a ver, bueno, vamos a decirle que, por ejemplo, analiza e interpreta el gráfico adjunto. O sea, es una imagen que yo le he dado ahí, ¿no? Le estoy dando la imagen y lo que me hace es toda una interpretación del gráfico. ¿Ve? Depende, no tiene mucha info. No tengo ahorita los gráficos. Vamos con el gráfico 2. A ver, vamos a decir lo mismo. Por ejemplo, analiza e interpreta el gráfico adjunto. Por ejemplo, esto me da datos, mire. Por ejemplo, dice, en este caso, por ejemplo, lo que está analizando, porque es un gráfico de cultivos, me está diciendo el cultivo más popular con 12 personas es la papa. El frijol es el segundo más común con 10 personas. Mora, 6 personas se dedican a este cultivo. Arveja, 4 personas lo cultivan. Café es el cultivo menos común con una sola persona. Pero mire la interpretación que hace, dice, hay una clara preferencia por cultivos tradicionales como papa y frijol. Los cultivos más populares son aquellos que son básicos en la alimentación local. El café, a pesar de ser un producto comercial valioso, tiene poca presencia. La diversificación de cultivos sugiere que los agricultores no dependan de un solo producto. En total hay 33 personas dedicadas a la siembra de estos cultivos. Fíjense todo lo que me saca a partir solamente de un solo gráfico. ¿Ve? Claro, nosotros para un trabajo investigación hay que hacer nuestros gráficos, pero ponerlo en este sistema es un poco que nos abre un poco el escenario mayor, vamos a decir, de la interpretación. Muchas veces cosas que nosotros no habíamos pensado interpretar. Bien, eso quería comentarles. Hay varias cosas, pero yo entiendo que estamos con los tiempos ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Henry. Ahora sí, creo que con este ejemplo práctico que hizo, ¿no? Incluso no solo hemos probado ChatGPT, sino también Cloud. Creo que está muy bueno para que nuestros docentes se animen, ¿no? Se animen a probarlo, que vean, que exploren, que tienen otras alternativas. Quizás no, en el ChatGPT nos quedamos a veces como en lo básico, pero nos puede ayudar bastante para estas herramientas, incluso ¿no? Para clases y el desarrollo de materiales, inclusive. Con esto, bueno, quiero comentarle, de hecho, que estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy, es nuestra primera jornada. Recuerden que son 5 días, vamos a estar hasta el viernes 22, docentes, con más ponencias, igualmente enfocadas en temas de inteligencia artificial, porque estoy segura van a encontrar muy interesantes. Recuerden que pueden pues participar de todas ellas. Cada día vamos a registrar nuestra asistencia una sola vez. No es necesario que sea una asistencia por cada ponencia, sino una sola vez en el día, para que luego puedan tener un certificado. Agradecer nuevamente al doctor Henry. Recuerden que pueden contactarlo más adelante si es que requieren tal vez unirse a la red
docentes que lidera a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Los esperamos el día de mañana también con más ponencias para seguir pues aprendiendo, reforzando los conocimientos que vamos a seguir con nuestros ponentes nacionales e internacionales, como ha sido el caso de hoy. No sin antes, bueno, quiero recordarles rápidamente los temas que vamos a abordar mañana para que no se los pierdan. Mañana, martes 19, tendremos como primera exposición a las 5 de la tarde el uso de la inteligencia artificial para la búsqueda y gestión de información. Y seguidamente abordaremos una ponencia sobre creación de preguntas tipo PLOS en Moodle, que es una plataforma, y su aplicación en la evaluación formativa con el apoyo de la inteligencia artificial. Van a ser también herramientas, como les entiendo, que van a ser bastante útiles una vez que podamos ir probándolas, ¿no? Y experimentando. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias. Soy yo el que les agradece. Gracias a quienes me escucharon. Un saludo y un fraternal abrazo a mis colegas, estudiantes a nivel nacional, y a usted, y a nombre de ULADESH Católica, a quien represento en este evento, agradecerle mucho la consideración del Ministerio de Educación para esta conferencia. Muchas gracias. Por supuesto, ha sido un placer para nosotros, doctor, así como lo han mencionado también nuestros docentes en el chat. Una muy buena ponencia y también como expositor. Bien. Gracias. Hasta otra oportunidad, de todas formas. Gracias, estimados docentes, y con esto estamos cerrando nuestra jornada de hoy.